Hola, bienvenidos todos. Soy Nicole Lessen, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE, junto con Eco Young. Nosotras vamos a ser sus anfitrionas hoy y también nos acompañarán varios invitados a los cuales vamos a presentar brevemente. Nuestros eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe en inglés con interpretación en español gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE, y Alejandra Torre Flores, quien brindó interpretación consecutiva y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Entonces, estamos aquí hoy día de parte de CORE, el colectivo de resultados e inversiones basados en evidencia, que empezó como un modelo de impacto colectivo. Durante los últimos años ha evolucionado tanto un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativa para todas las personas en el condado de Santa Cruz. La evolución de este movimiento ha sido impulsado por los comentarios de muchos colegas de gobierno, filantropía, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Esto ha llevado a la misión y la visión que ven aquí con la equidad al centro. Y cuando decimos equidad, equitativa, salud y bienestar, que todas las personas tengan oportunidades equitativas para experimentar estas 8 condiciones de CORE, 8 interdependientes, que sus oportunidades no sean predecibles por razón de su raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual y otras cosas. Entonces, como movimiento y modelo de financiación, es un marco para alinear nuestras prioridades, programas, políticas, financiamiento y resultados para crear las condiciones de CORE de salud y bienestar. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias, prácticas, estructuras que perpetúan las inequidades que estamos tratando de eliminar. Los eventos como la plática con un café de CORE se ofrece como parte del Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto. Es la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. Ofrecemos talleres, ayuda técnica y otras oportunidades para aprender entre diferentes sectores para que aumenten su conocimiento, habilidades y sistemas para tener una comunidad próspera y resiliente. Hace unos meses experimentamos con un nuevo formato del Instituto de CORE que se llama Aprender, Hacer y Compartir, que se enfoca en contar historias visualmente. Asistimos a un seminario web ah, patrocinado por el Sanford Social Innovation Review, ofrecida por la doctora Carissa Carter. Es la autora de este libro, El idioma secreto de mapas, y vamos a rifar 2 copias del libro, pero tiene que estar presente para ganar. La meta de formar este grupo fue de tener nuevas ideas sobre cómo contar historia con datos y luego practicar la parte de hacer y luego compartir nuestro progreso y desafíos entre nosotros y con ustedes. Una de las razones por probar esto es que muchas veces ah, asistimos a un seminario muy interesante y luego no damos seguimiento y pensamos que aprender en grupo sería una manera de ayudarnos a todos a practicar y usar lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a hablar más sobre lo que aprendimos y cómo fue, pero primero quiero aprender a varios miembros de la corte que van a compartir y esperamos hacer más de esto en el futuro. Hoy día con nosotros están Claudia Abasto de Senior Citizens Legal Services y Andrew Cunningham de Big Brothers Big Sisters, Mariah Roberts
Perdón, es el Boys and Girls Club. Mariah Roberts, the County Park Friends, y Yvette Brooks, Your Future is Our Business. Bienvenidos a todos y gracias por compartir con nosotros. Entonces, algunos de nosotros nos gusta contar las historias visuales o hay mejor maneras de crear estas imágenes. Entonces, vamos a hacer una encuesta rápidamente. ¿Qué tan cómodo se siente usted con contar historias con imágenes visuales? Con mapas, iconos, dibujos, imágenes, nada cómodo, algo cómodo, todo depende o muy cómodo. Nos faltan algunas respuestas más. Entonces parece ser la mayoría está en la categoría de todo depende y algunos en las otras categorías. Muy bien. Todos nosotros tenemos algo para aprender el día de hoy y aprender de compartir esta información. Antes de compartir lo que hemos aprendido como individuos en nuestra cohorte, también quería darles algunos puntos de lo que aprendimos del seminario web para que tengan el contexto. Estos seminarios web ocurrieron en abril y mayo y cubrieron varias horas, así que esta va a ser una versión muy breve. Pero si le interesa, le animamos a leer el libro de la doctora Carter, que tiene toda esta información en mucho más detalle y es un gran ejemplo de contar historias visualmente. Pueden ver otras visiones por internet y estén en alerta por eso. Y el libro de la doctora Carter tiene una definición amplia de lo que constituye un mapa. No solo los tradicionales que nos muestran caminos y límites o fronteras que demuestran relaciones, perspectivas como una infográfica. Aprendimos que cualquier mapa o algo visual tiene estos elementos: datos, arte y prejuicio, y en algún tipo de tensión entre sí. Y la idea es estar consciente de estos en cualquier cosa que creemos o queremos compartir con otros. Voy a repasar cada uno brevemente. La doctora Carter dijo, como un ser humano, uno está cargado de prejuicios. Pueden ser implícitos o explícitos, puedan que sean intencionales o no, pero la idea es que cuanto más consciente estemos de nuestros prejuicios, de todo lo que hacemos, podemos estar más conscientes de lo que revelan y hasta cambiar algunos de estos prejuicios. Puede que estén en la intención del creador, en la reacción de la persona que lo ve o la nube de prejuicios que en nuestro entorno. Y también la doctora Carter, en cuanto a datos, dijo que no existe solamente datos o que hablen por sí mismo. Nosotros hacemos muchas elecciones. Cómo los recolectamos, cómo seleccionamos cuáles datos queremos mostrar o enfatizar, cómo organizamos los datos. Otra vez, la conciencia o la clave es con la conciencia de cada paso de este proceso. Y en cuanto a la parte del arte, eso incluye muchas de las cosas que usted ve aquí: forma, materiales, línea, aún los colores que usamos para enfatizar ciertas cosas, el texto que tenemos y el contexto que proporcionamos en la gráfica. Todas estas cosas tienen un rol en el punto que queremos hacer y los mensajes que reciben la gente. A veces pedimos a otra gente que los cree
o usamos el software algo estándar como en Canva, pero hay que estar consciente de las elecciones que hacemos y las diferencias de significado. La doctora Carter también nos animó a prestar atención a las emociones que sentimos, porque nosotros u otros pueden sentir esas emociones y qué específicamente está produciendo esas emociones o sentimientos. Estas son las preguntas que se supone que nos tenemos que preguntar a medida que hagamos cada paso de crear nuestra historia. Y también recibimos recordatorios que cada mapa tiene una agenda por detrás y y es importante darse cuenta de esa agenda, de qué es lo que estamos tratando de decir. Esto no fue compartido en el seminario web, la parte del café de la mañana, de un libro que se llama Estoy pensando de más sobre esto, y ella demostró otra gráfica de este libro, pero este tiene algunas maneras muy creativas para mostrar la información que no son complicadas, como pueden ver, pero son muy creativas. Y otra parte que nos gustó del seminario web, la importancia de explorar a sí mismo antes de que trate de explicárselo a otra gente. En el espíritu de demostrar muchas cosas, que debemos de probar varias ideas para tener algún sentido de todos estos datos, para determinar qué es lo que le impacta a otra gente y aprender qué es lo que resalta de nuestros datos que a lo mejor no veamos al principio. Esto es algo que puede tomar mucho tiempo, tomar el tiempo para hacer este proceso, pero ella nos animó a tomar ese tiempo y realmente analizar los datos y a ver qué es lo que más nos impacta antes de ir directamente a las gráficas y los elementos visuales. Y también nos gustó mucho esta gráfica y este concepto. Y estos son datos débiles que no es fuerte por cualquier razón. A lo mejor la forma que fue recolectado o mal interpretada o manipulada o incompleta. Pero cualquier cosa que le hace levantar las cejas, es decir, esto no sé, hay que estar en alerta en sus propios datos o los datos de otra gente también. Y cuando ustedes, lo que van a oír de nuestros panelistas, cuando uno tiene montones y montones de datos, es difícil saber dónde empezar. Una sugerencia fue tratar de organizarlo en algún tipo de continuo. A lo mejor sea una línea de tiempo, comparando a lo que pasó entonces a lo que está pasando ahora. Quizá es una tensión, pues, algo benigno al principio y luego es algo que se volvió desconcertante. O a lo mejor hay un punto de transición, por ejemplo, como un misterio de un asesinato. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Un rompecabezas, algo que se revela, algo así. Y tratamos de experimentar con estos. Mariah nos animó a empezar con un continuo. Entonces, usted puede ver aquí algunas de las diferentes contribuciones. Tenemos la línea de tiempo, la tensión de estar ocupado al día y donde uno se puede poner en ese continuo, pasar de sencillo a complicado, a lo mejor no dándonos cuenta al principio, como los proyectos de Nicole. Ashley se pregunta, ¿es niño o niña? Y los datos disponibles para mis evaluaciones del proyecto A, más cerca ninguno, y proyecto B tiene demasiados datos.
tomar algún aspecto de lo que está trabajando para ver dónde cae en algún tipo de continuo. A lo mejor le ayuda a ver la historia que está escondida en los datos y hacerlo lucir. Entonces, ese seminario web o esa serie de seminarios fue un montón de información, muy buena información, y apenitas les hemos contado una pequeña parte. Vamos a poner los recursos en el chat y en un momento vamos a oír de las personas que fueron parte de esta cohorte. Nos preguntamos si ustedes tienen alguna pregunta para nosotros ahorita. Por favor, levante la mano o póngalo en el chat. Rebasamos mucha información bastante rápido. No veo ninguna pregunta en este momento. Entonces, si se le ocurre una pregunta, probablemente tendremos tiempo más adelante en la presentación. Y ahora vamos a tener la oportunidad de nuestro grupo de aprender y compartir algunas maneras en que ellos aplicaron estos conceptos. Vamos a dejar de compartir ahorita para que puedan ver sus rostros. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy día, pero también recordarnos a todos que no estamos aquí para la perfección o un producto terminado. Simplemente queríamos animarnos entre nosotros a hacer esto y tratar de usar estas técnicas para que pudiéramos mejorar en usarlas y apoyarnos entre sí. Entonces, vamos a hablar sobre algunas de las maneras en que las personas utilizan las partes del prejuicio, el arte y los datos. Claudia, ¿quieres compartir primero con nosotros cómo has estado usando algunas de las técnicas aquí? Sí, gracias. Un momentito. ¿Todos lo pueden ver? Sí, sí, lo podemos ver. Entonces, ok. Hola a todos, buenos días. Yo soy Claudia Basto. Trabajo en el Senior Citizens Legal Services. Quiero empezar a decir muchísimas gracias. Esta experiencia fue maravillosa, no solo para mí, pero para SELS, nuestra organización. He aprendido muchísimo. A veces, a veces se enojan conmigo porque estoy tan obsesionada con los datos. Fue una gran experiencia aprender cómo tenemos tantos datos y no lo estamos realmente usando de una manera útil para diferentes posibles metas. Para darles una vista, es una organización sin fines de lucro. Hemos estado dando consejo legal para personas mayores desde 1972 en Santa Cruz y San Benito. Nos enfocamos en vivienda, beneficios públicos, abusos de las personas mayores, que desafortunadamente es muy común en la comunidad. La información que, que es muy importante para mi organización. Yo aprendí que podríamos aplicar para nuevas solicitudes de subvenciones, a mejorar nuestros servicios, saber nuestras debilidades y también tener mejores sueldos. Sabiendo que los datos están ahí mismo, fue muy interesante, sobre todo sabiendo que los otros participantes y las experiencias que ellos compartieron sobre cómo ellos usan esta información en sus propias organizaciones fue muy útil para nosotros. Y una de las cosas que hice, por ejemplo, tratando de comprenderlo mejor, me di cuenta que
Nuestra organización estaba recibiendo muchas mujeres, muchas clientes mujeres por años y realmente no teníamos un proyecto que se pudiera enfocar en eso. Muchas personas mayores no quieren compartir su orientación sexual. Ese es otro grupo con que no estamos trabajando. También aprendí que después de las personas blancas, los latinos son la raza más común que servimos. Siempre estamos buscando más personal bilingüe para proveer mejor servicio. Muchos de nuestros clientes desafortunadamente son víctimas de abuso financiero. Sabiendo eso, nos puede ayudar a crear nuevos seminarios web, diferentes formas de empoderar la comunidad. Definitivamente ha sido una forma diferente de ver nuestros datos en SCLS. Y basado en eso, y gracias a la clase, estamos trabajando en encontrar un nuevo software para manejar los datos de los clientes. Y lo que aprendí en este curso nos aprendió cómo conseguir este software para lo mejor de la organización, comprender nuestros datos, analizar los diferentes componentes. Cada año servimos como cierto número de personas mayores, pero nuestra organización, el proceso interno, eso me ayudó a comprender a lo mejor una evaluación cada semana de los datos para ver si podemos mejorar nuestros servicios o dentro de una cierta área del derecho que no hemos cubierto antes, porque el sistema está cambiando todo el tiempo y la pandemia. Eso definitivamente nos dio una nueva perspectiva de nuestros datos y tener esa experiencia de aprender de nuestros participantes fue increíblemente útil. Algo que quiero compartir que se me quedó en la cabeza. Ma- Mariah compartió que cómo, cómo comprendemos el prejuicio siempre es negativo, pero también puede ser positivo para comprender mejor los prejuicios. Usted lo compartió hace meses, pero eso es algo que me quedó, porque sí, tenemos prejuicios en cuanto a esto. Estoy muy agradecida y es todo. Gracias, Claudia. Maravilloso tener esa idea de cómo fue el proceso de ustedes y cómo esta comunidad de aprendizaje le ayudó. Eso era exactamente lo que esperamos que ocurriera, que la gente practicara y que fuera útil para usted y su organización. Muchas gracias. Y ahora vamos a saber de Andy, que tiene otro ejemplo y se va a tratar más bien de la parte del arte. Voy a compartir mi pantalla por un momento, Andy. Quería compartir esas tres preguntas. ¿Cuáles emociones, por qué esos sentimientos y cómo está pasando esto? Y los vamos a poner en el chat también. Pero quiero que piense sobre ellos mientras que Andy va a compartir su infográfica. Gracias, Nicole, y gracias a todo el grupo. Yo soy bastante nuevo en la organización. Me uní al Boys and Girls Club en abril de este año y también ser parte de este proceso con muchos colegas comunitarios que están sirviendo a muchas de las mismas familias y jóvenes. Ha sido un proceso colaborativo maravilloso. Con el arte, yo creo que una de las cosas que me impactó a mí del taller fue esta pregunta de ¿quién es el público? Entonces, usted tiene
estos datos a su disposición, pero también a quién se lo está presentando, a la mesa directiva, posibles donantes. Entonces, tener esa pregunta en mente, tener la infográfica, a lo mejor puede ser, se puede ver diferente dependiendo a quién se lo presenta. Si son padres, a lo mejor usted puede atraerlos con otros datos. Para un negocio puede ser diferente. Y todo depende de cómo se enfoca uno. Dado que yo era nuevo, parte para mí era cuáles datos están disponibles para mí. Y hay este sentido de que quiero contar una historia, pero yo soy nuevo. Yo soy el que debo de estar contando esta historia, o a lo mejor me equivoco en cuanto a los hechos. Parte de esto es para ver qué hay disponible para uno y quería compartir algunos de esos recursos dentro de nuestra organización. El Boys and Girls Club hace una encuesta anual para a ver si hay algo que se hace anualmente. Entonces, estos fueron algunos datos disponibles que yo utilicé. ¿Qué, qué porcentaje de nuestros jóvenes reportan tener una experiencia positiva? Otra dimensión, Claudia mencionó el sistema de manejar los datos de los clientes. Usamos Salesforce. Ah, Me ha costado un poco aprenderlo. Ahí podemos generar algunos informes. Yo puedo ver el mismo reporte en 6 meses y actualizar los datos en mi infográfico en lugar de hacerlo una sola vez. Un cálculo una sola vez de estas cosas, yo puedo vincularlo a un informe y ver qué porcentaje de nuestros jóvenes tienen una beca, como una organización. A medida que cambia la comunidad, ¿cómo lo podemos actualizar desde la página en blanco? Y iba a decir otra vez, uno de los beneficios es el hecho de que teníamos que ser responsables. Estaba diciendo que iba a hacer esta gráfica por meses y encontré que ayer de tarde, este no es el producto final, pero a mí me gustan los que sean verticales u horizontales. Para ver esto hay que expandirlo para un poquito de antecedentes sobre la organización y luego deslizar desde los datos de Salesforce. Yo sé que damos entre 30 y 40% de niños que tienen becas. Casi el 38% de nuestros jóvenes reciben becas para cubrir los costos del programa. Usando Canva, que es lo que está usando ahorita, uno puede hacer clic, puedo hacer el clic o no. No quería tener 100, entonces de los 50 puse 20 en el color diferente. Y aquí se puede agregar el texto. Quería hacer el punto que el Boys and Girls Club es uno de los mejores valores que cuenta la historia de los servicios que proporcionamos y haciendo esa comparación a cuál es el promedio en el estado. Quería dar este punto que damos becas a muchas familias. Aquí en azul dice que cuesta para que un joven sea miembro, para que pueda venir a todos los programas después de las horas de escuela y 8 a 10 semanas de campamento de verano, también en la vacación de invierno. Y las familias que tienen dos ingresos
la mamá trabaja para Apple y el papá trabaja para Tesla, ellos pueden pagar el costo. Los servicios cuestan como $2,000 por año para que ese niño asista. Nosotros tenemos un prejuicio. ¿Es un buen valor o no es buen valor? El, el costo en promedio de cuidado infantil son $5,800. Esto es muy ventajoso económicamente. Tuvimos un taller el viernes pasado. En el salón teníamos 210 años de experiencia de cuidado infantil en el cuarto. Los que esta historia maravillosa para contar, a veces lo podemos contar con la historia. Cuando uno apoya al club, está apoyando tanto al club como a las familias que trabajan. Son los futuros clientes, empleados y líderes del condado de Santa Cruz. Y tenemos un código QR para hacer un donativo y un arte de los jóvenes. Contar una historia sencilla, hay mucho más que se podría añadir en todo esto, pero esto es... Oh, perdí una de las imágenes. Pero esa es la historia que estoy contando con esto. Y otra gente que son nuevos a la organización puede ponerlo al día en cuanto a los términos y los datos. Y otro recurso es personal maravilloso que tenemos. Y también al leer las subvenciones que se han presentado en los últimos años, porque hay tanta información ahí sobre el número de niños que se han servido, que han accedido a nuestros servicios, que uno puede aprender mucho de eso. Y lo último es que yo creo que muchos líderes comunitarios están aquí en esta llamada. Entonces, yo soy el que recaudo fondos, pero también hago el mercadeo. Tengo que hablar con líderes de negocios. Cuando trabajamos con estos datos, cuando yo voy a un evento pequeño, si yo sé que cuesta $2,000 por año para proveer todos estos servicios para una familia, esa gráfica también puede ser el punto para ese día. Espero que podamos recaudar $2,000. Podemos apoyar a un niño, subvencionar a un niño por todo un año. Y si uno es un miembro del club y dona $2,000, está proveyendo el cuidado infantil para que los padres puedan seguir trabajando. Cosas fáciles de comprender y no tener miedo de usarlo en otras formas, en puntos de conversación. Es todo. Gracias. Gracias, Andy. ¿Alguien tiene alguna emoción reaccionando a lo que compartió Andy? Parece ser que... Gracias por el comentario. Eso lo aprendí ayer como a las 4 de la tarde. Canva es una herramienta magnífica. Puede guardarlo en PDF para imprimirlo. Lo puede poner en un formato diferente para las redes sociales. Justo a tiempo. Vamos a hablar específicamente sobre recursos que la gente ha encontrado útil y vamos a pedir que los compartan. Hay otras emociones, aparte de que las gráficas se pueden llenar automáticamente. Bueno, vamos a seguir adelante con otro ejemplo. Entonces ahora vamos a saber de Mariah
sobre el rol del prejuicio y algunas de las maneras que ella exploró esto en su trabajo también. Mariah, te voy a dar la palabra. Creo que vamos a compartir un video. Sí, pero quiero hablar un poquito primero. Tómese su tiempo, sí. Gracias a todos por estar aquí. Quiero reconocer la gente que está aquí, que participó en la cohorte. Por muchos diferentes no van a presentar hoy día. Ashley y Yvette las veo aquí. Lo siento si me faltó alguien, pero me llamo Mariah Roberts. Soy la directora ejecutiva de County Park Friends. Esto es lo que me encanta. Me ha encantado tener estos colegas y estas oportunidades para entender todo esto. Cuando nos sentamos para preparar, pensamos de esos tres componentes, el arte, los datos y el prejuicio. ¿Cuál de ellos realmente sintió como un área en que este proceso y la cohorte, qué fue lo que más le apoyó cuando uno empieza este trabajo? Entonces, lo que aprendimos y seguimos hablando sobre el prejuicio en cuanto a recontar historias con los datos. El prejuicio es parte de cada condición humana y pensando del prejuicio, a veces pensamos que esto es automáticamente negativo, pero sería para mí, sería yo como una mujer blanca, en cuanto a la equidad racial, no poner, no reconociendo mi propia identidad en un equipo o en la sociedad. Fue algo semejante, comprender la relación a los datos, el historial de los datos y el poder. Me gusta muchísimo. Para mí me dio mucho, me ayudó a empoderarme. Quería ser objetiva, puramente los hechos. Siempre se juzga cuando se trata de traer la humanidad a los datos. Y estoy pensando sobre los datos y contar historias como un proceso viviente, un proceso activo y una herramienta. Tener los datos visualizados, pero también como un punto de inicio en un evento. $2,000, como recién compartí. Esto es lo que puede hacer. Es un proceso de comunicación que apoye a todo tipo de comunicación humana y es dinámica. Eso me encanta. Y creo que la transparencia y la metodología, igual como cualquier buen informe, es clave. L- Lo que capto es que quiero que sea transparente y verificable cómo estamos recolectando los datos y reconociendo también la humanidad que traemos. Y si podemos hacer esas dos cosas juntas, creo que tenemos mucho poder en recontar nuestras historias. Un ejemplo es ah, el- la cantidad de acres de parque por residente. En el mundo de los parques, en el sur del condado tenemos 2.2 acres y medio por residente y en el norte 27 acres. Cualquier persona que ve esos datos va a reconocer lo mismo, pero cómo lo interpretamos combinado con otros datos como datos de salud o datos de vivienda, etcétera. Eso, ahí es donde viene a contar las historias. Con eso, quiero leer una cita ah, que compartió Nicole Lezen, Feminismo de los Datos. Será publicado pronto de MIT, de Catherine Denazio. Los números no hablan por sí mismos. Feminismo de datos que dice que los datos no son neutros, son un resultado de las relaciones sociales inequitativas.
Con eso, les voy a mostrar ahora un video que es una de las cosas que ha sido producido por esta oportunidad y el video va a hablar por sí mismo. Hola, Condado de Santa Cruz. ¿Cuándo fue la última vez que has pensado, es caro vivir aquí? Me encanta esta comunidad, pero estamos aquí por los files, la familia, el aire fresco, el océano, el bosque, la diversidad de personas. Debemos de ser ricos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos hacer más para la gente? ¿Por qué no está terminado ese parque? Seguro, tenemos mucho de que ser orgullosos. Leo's Haven Playground, muchas cosas, pero ¿por qué todavía hay ese bache en la calle? Parece una contradicción rara, ¿verdad? Un hecho, el condado de Santa Cruz apoya más gente con menos dinero que los otros condados semejantes. ¿Otra vez? El condado de Santa Cruz apoya más gente. Yo pago muchos impuestos. ¿Y tú? Sí, todos pagamos impuestos, pero no se quedan aquí localmente. Todos los condados recaudan fondos para servir a la gente, como para los parques, las calles, salud pública. Ah, pero no es igual. Vamos a ver. Tienes razón. No es igual. Vamos a fijarnos por qué. Vamos a fijarnos más de cerca por qué. Digo, ¿cómo es posible? Hay una razón. Por cada dólar de impuestos sobre la propiedad, solo un porcentaje se queda aquí localmente. Y el porcentaje varía mucho de condado a condado, basado en las leyes estatales y la Proposición 13. Algunos porcentajes van al estado, dejando diferentes porcentajes para servicios locales. Aquí hay otra razón. Algunos condados desarrollan su espacio para construcción. Ahí se fue la naturaleza. Pero no se olviden que estamos aquí por los files, la familia, el aire fresco, el mar, el bosque, la diversidad. Más importantes que las ganancias a corto plazo. Ojalá y que las políticas del Estado nos premiaran por eso. Y el número de personas servidas varía mucho en nuestro condado. El condado de Santa Cruz tiene que estirar menos dinero para servir más gente. Entonces, mientras que todos procesamos esa información, puede ser voluntario en la comunidad o apoyar a las medidas impactantes. Definitivamente sentir la gratitud por los bosques, la bahía de Monterrey, los ríos, los files, el aire fresco y todo lo que pertenece a todo. Lo que quiera hacer, ahora usted ya lo sabe. Gracias, Mariah. Estoy viendo algunos pulgares aquí levantados, algunas reacciones, reaccionando a la injusticia, la punta del el llamado a la acción y felicitaciones en general. Otra vez le planteo la pregunta, ¿qué sentimientos estaba sintiendo? Es un poco abrumante, pero es mejor saber qué está pasando en su corazón, en su mente. Dice que le produjo algunas emociones, enojo, frustración, no es justo. Sorpresa, no tenía idea que esto estaba pasando. Igual que Beth,
sentido de comunidad, choque, frustración, gratitud, claridad, frustración, pero la esperanza de que podamos hacer algo. ¿Por qué esos sentimientos? ¿Qué parte de esa presentación produjo esos sentimientos? ¿Por qué estaba pasando eso? Vino de algún lado, ¿verdad? Usted vio algo, escuchó algo y tuvo este sentimiento. ¿Recuerda lo que le produjo ese sentimiento? Que el dinero estaba distribuido a ciertos condados injustamente. Me supongo que esos son algunos de los sentimientos. ¿Ves? Gracias. Las razones que vivimos aquí, sí, la segunda vez es muy emocionante. La distribución inequitativa. Mariah, puedes, oh, pues, Claudia, no, solo quería compartir, fue muy empoderante a lo que expresaste, lo que podemos hacer nosotros. Sabemos los datos, pero podemos hacer muchas cosas. También fue muy empoderador y me gustó eso mucho. Mariah, ¿quieres decir algo más sobre a lo que ibas y cómo concuerdan estas reacciones? Yo diría, agradezco muchísimo los comentarios de todos y estuve tan animada porque es un poco intimidante sentirse con los datos, porque lo chequé con Marcus Pimentel, que es el gerente del presupuesto. La gente, quiero que la gente sienta pasión, pero que no se sientan desanimados, porque no podemos desanimarnos. Tenemos que ver cuáles son los pasos que tenemos que tomar. Me da mucho gusto que eso parece ser un tema. Y Andy señala que la música también, ese contraste de, de la naturaleza de muy viva la música, pero el contenido un poco más difícil. Y compartir eso, está recibiendo preguntas. Sí, es solo un video de YouTube. Recién lo puse en el chat. Maravilloso. Gracias. Ok, ahora han tenido algunos ejemplos de cómo la cohorte de aprendizaje exploró estas ideas sobre raza, datos, el arte y los prejuicios, y cómo los diferentes elementos de ver los datos por esos lentes pueden aclarar los puntos, las imágenes como color, el sonido. En- También seguimos explorando esas cosas y ver, a tratar de analizar las agendas, qué emociones y sentimientos sentimos y cuáles queremos producir en otras personas, esa conciencia de todo esto, de los datos, el arte y el prejuicio y cómo trabajan en conjunto. Ha sido un ejercicio muy interesante en ver las diferentes historias e imágenes. Hay muchas diferentes herramientas. Vamos a hablar sobre eso. Y Beth va a compartir ahora sobre una herramienta que ella encontró muy útil y le animamos a hacer eso en el chat también. Y ver qué fue lo que más te impactó en este proceso. Gusto de verles a todos, ver caras conocidas y agradezco que hayan abierto este espacio y el tiempo. Cuando yo recién empecé este proceso, pensando sobre recolectar datos, pensando sobre tener que leer mi propio informe, me dio como urticarias en el cuello porque hay tantos datos, hay tantos informes que hay que leer.
hay tantas formas que la gente está tratando de crear un mensaje y difundirlo. Se siente, para mí, se siente un poco competitivo como la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro. Yo pienso sobre el proceso y para mí, el resultado tenía que ser relevante a no solo mi público, pero también a algo en que yo quería gastar mi tiempo e invertir mi tiempo. Para mí el proceso era igual de importante que el proyecto. Mi herramienta es realmente pensar sobre crear su, su datos, su mensaje. Nosotros creamos un informe de fin de año y Andy, usted lo dijo exactamente cuando dijo recién empecé el día de hoy. Empezar este proceso. Si usted está creando un informe anual, empiece a recolectar los datos ahora, justo al principio del año. Haga su propio proceso. Crea su formato en Canva hoy. Empiece a subir datos. Asígnelo a alguien más, alguien, un internado o alguien que puede añadir información. Póngalos en el grupo de Canva o en la hoja de Google. Ser intencional. ¿Y qué quiere decir eso? A mí me encanta lo que hizo Mariah. Hubo un espacio y una oportunidad que ella compartiera su mensaje. Todos de ustedes tienen varias oportunidades de compartir su mensaje en, en, en Zoom. Cuando le dicen, ponga su información en el chat. Yo pongo el enlace, lo que usted ha creado, póngalo en el chat también. Que esté todo el año en su sitio web. Cuando hace una presentación, crea un código para que le puedan tomar una foto. Utilícelo, una herramienta de varios niveles. Cuando yo creo mi reporte de fin de años, no lo utilizo solo para compartirlo con mis colegas comunitarios o mis donantes, para mis subvenciones, para, para compartir con mi mesa directiva, como una manera de mostrarles los éxitos durante el año. Lo comparto con la comunidad. Esta creación de datos lo uso para varios propósitos y también lo puede hacer más significativo para usted porque ese recurso es un recurso que se puede utilizar de muchas diferentes formas. El proceso es tan importante como el producto final. Úselo de muchas diferentes formas. Créalo durante el año, consiga ayuda. Cuanto más pronto mejor. Organice, organice, organiza. Si usted no está recolectando datos todo el año, organícelo por infográficos o por mes, u organízalo por como usted guste, pero trate de mantener ah, un proceso súper organizado durante todo ese tiempo, porque siempre hay tanto que hacer. Cuando ya es el momento que hay que hacerlo, hay que tratar de facilitarlo lo más posible. Alguien como yo que no quiere hacerlo durante todo el año, mi lección en recolectar estos datos es pensar de estas cosas todo el año. ¿Alguna pregunta o ideas? Gracias, Ivette. ¿Algunas reacciones a eso de sus propias experiencias para compartir? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y el código QR?
Yo creo eso es hace 2 años. Diríamos que eso es algo de generaciones que no es accesible para toda la gente. En los restaurantes ahora la gente escanea el código QR y se ha abierto a otra generación y lo puede tener en su sitio web y puede refrescar el contenido sin tener que cambiar el código. Gracias. Yo, yo soy una de esas gentes que aprendió a usarlo en los restaurantes y no los usaba antes. Una de las razones por la que queríamos hacer una comunidad de aprendizaje, una cohorte, es que es muy fácil atorarse y frustrarse con este trabajo. Si es nuevo o uno no tiene mucha experiencia con la parte de las gráficas, lo puedes dibujar en un sobre, pero es difícil explicar a otra persona. Queremos reconocer los obstáculos, los desafíos que nos enfrentamos todos. Puede ser divertido e interesante y creativo, pero siempre hay algún momento en que esto está tomando demasiado tiempo, demasiado esfuerzo. Entonces queríamos compartir de nuestros panelistas algunos de estos obstáculos y cómo se pudieron desatorar. Andy, ¿cuál fue algún obstáculo que tuvo usted? Esta proposición de valor, ¿cómo se puede comunicar? Yo vivo en una propiedad de varias generaciones. Mi mamá vive ahí. Es que esa fue mi inspiración de unirme al Boys and Girls Club para gente que no tienen cuidado de niño confiable. Una cosa que aprendimos en el taller, agarra un papel y empieza a dibujar. Y eso ayuda a superar algunos de los desafíos. Por ejemplo, si no se siente con confianza usar el software o no sé si este dato sea estadísticamente significativo. Hubo una gráfica muy sencilla. No me acuerdo la historia completa, que tenía que ver con el calentamiento global. Y la imagen, aunque no me acuerdo exactamente el contexto, me acuerdo de la imagen. Empiece en haga un dibujo. Originalmente, esta fue la idea. Y es como cuando reclutan los jugadores de fútbol, hacen un proceso semejante a esto. ¿Cuáles son las cosas que son las más importantes para nosotros? Comidas saludables o lo que sea. Eso era lo que yo pensaba hacer originalmente y por fin decidí hacerlo más sencillo. Esta gráfica la tengo aquí en mi cuaderno y he estado trabajando en ello, incluyendo ciertos puntos claves de datos. Como a lo mejor esto puede ser para los donantes, pero no quiero que la perfección impida el progreso. Nicole me pidió que mostrara mi dibujo otra vez. Otra cosa sencilla que creo que la gente, mucha gente piensa que el valor de algo se basa en lo que uno paga. Entonces, si uno paga 5,800, ese cuidado de niño va a ser mucho mejor. Pero también tenemos que considerar el impacto de la comunidad en un ambiente comunitario como el Boys and Girls Club. Una pluma y un lápiz.
o una tabla que se puede borrar. Buen consejo. Mariah, estoy... Mariah, ¿quieres hablar sobre algunos obstáculos que encontraste? Creo superar. Um, se mencionó ya, hay tantos datos y cada uno de nosotros tiene muchas historias que nos apasionan, a que queremos aprender. Es un proceso de autoevaluación y evaluación de trabajo también, igual que contar la historia. Para mí, nuestra corte sabe cuántas cosas creamos. Eran demasiadas. Y eso está bien, excepto eso no es comunicación. Entonces, batallé con parte de este proceso es útil para el creador y la organización internamente. Oh, ahora lo entendemos bien y lo podemos trabajar en equipo. Pero cuando uno piensa de públicos, muchos diferentes públicos. Como dijo Andy, en algún momento puede ser un donante o el oficial electo. Estar bien claro en cuanto a eso y realmente tratar de editar uno mismo. Eso es un obstáculo, porque espero que eso venga de la pasión. Creo que es necesario para terminar con algo impactante. Sí, muy buen punto. Es muy difícil después de haber trabajado mucho en algo de no utilizarlo. Es muy difícil, pero necesario, como usted dice. ¿Alguien más quiere compartir alguna, algún obstáculo o algún desafío? No necesariamente tiene que haberlo superado, pero algo que tiene que ver con contar una historia o la visualización. Yo quiero compartir algo. Es algo relacionado a lo que dijo Andy antes, que Andy recién empezó en la organización. Yo tengo la misma experiencia. Yo empecé este año también. Y algo que fue desafiante cuando uno llega a una nueva organización, tiene la mente fresca y no tiene prejuicios y después se da cuenta que han tenido una estructura por tanto tiempo. Tratar de presentar nuevas ideas, eso fue muy difícil para mí, pero los números hablan por sí mismos. Eso fue muy interesante ver, ok, nunca hicimos esto, pero aquí están los números. Lo que tenemos aquí son los datos. Entonces, yo creo que eso fue la parte más desafiante. Y otra vez, lo que dijo Mariah, usando el prejuicio de diferentes formas o viéndolo por diferentes ojos. Muy importante. Claudia está haciendo relucir un punto muy importante. Uno piensa de los visuales, los mapas infográficos, comunicando externamente a los donantes, a financiadores, pero todos ustedes describieron comunicación interna, tratando de cristalizar sus ideas para sus colegas también. Es muy bueno mantener eso en mente. También parece que eso ha sido parte de su proceso, aunque si usted es nuevo, ha estado en la organización por bastante tiempo. Déjeme otra vez compartir la gráfica que mencionaba Andy. Entonces, es de este mismo libro que si estoy pensando de más y tiene muchos ejemplos creativos como este, pero también quería compartir algunos recursos. Voy a volver a eso.
Y ahora mis diapositivas no quieren funcionar. Ok, ahí está. Espero que todos puedan verlo. Hay algunos enlaces aquí que estarán disponibles en las diapositivas y los enlaces que Alejandra va a poner en el chat. También vamos a compartir esta lista en el email de seguimiento. ¿Han oído a algunos de estos panelistas hablar de Canva? Que usamos The Noun Project, como que tiene el icono de la manzanita que ven en todos lados en las pláticas de Core, y sitios web que tienen entrenamientos. Algunos son gratis y otros quizá cuesten. Y hay algunos que son inspiración o nomás para diversión. Pueden ver algunas variaciones aquí. Creo que esta es la segunda. Perdón. Ok. Entonces tenemos dos de estos. Este es el primero con las herramientas. Todas estas las vamos a compartir. Y este es el segundo grupo. ¿Alguien que está participando hoy tiene algo para compartir aparte de estos? Estos son aún los divertidos, o a lo mejor especialmente los divertidos, pueden ser como un pozo donde uno uno puede pasar horas y horas. Pasar mucho tiempo en estos fue parte de nuestra inspiración de tener esta presentación de la cohorte para decir qué fue lo que útil, qué es útil, qué ha sido útil para otras personas. Esperamos que sientan que sea igual para ustedes descubrir algunas de estas herramientas y tener un recurso para lo que puede pasar durante un periodo de semanas o meses o de un día al otro, como sea. ¿Alguna otra pregunta para nosotros o la gente que habló hoy día? Ok, estamos perdiendo a alguna gente. Entonces, quiero asegurar de que ustedes sepan de nuestros próximos eventos. El Instituto de Core, el día 1 de noviembre, Mariah y algunos de sus colegas y otros grupos ambientales, los parques, Seymour Center, el museo. Vamos a hablar de las conexiones de lo que están haciendo estos grupos y cómo se están conectados entre ellos y las condiciones ambientales. El día 1 de diciembre, poquito más largo, vamos a mandar más información. Y tenemos unos talleres que hemos estado haciendo con DataShare, donde estudiamos más a fondo una condición de core. El día 1 de diciembre vamos a combinar las familias prósperas y las conexiones comunitarias. Y ya estamos hablando del 2023, pero en febrero de 2023 vamos a hablar sobre los ambientes saludables, algunas de las mismas ideas que vamos a usar el lente de datos. Antes de irnos, no sé cuánta gente nos quede. Por favor, sigan compartiendo el tipo de cosas que están haciendo o recursos, y realmente tenemos mucho interés en ver lo que van a crear y queremos tener más cohortes como esta y estén en alerta para más oportunidades. Y queremos hacerlo otra vez. Gracias a todos